Bienvenidos nuevamente a su espacio de Proyectorión. Mi nombre es Simón Guardia y en el día de hoy vamos a dar inicio a lo que sería el estudio de la conformación del cristianismo primitivo. He entrevistado a distintas vertientes cristianas y a varias personas y no saben realmente cómo se conformó la religión cristiana. Y es preciso aclarar todos estos puntos porque dentro del siglo I al siglo IV ocurrieron muchas cosas que se desconocen, entre ellas manipulación, tergiversación, repensación de la figura y mensaje de Jesús de Nazaret. Y todo esto se cree que, como ya hemos dicho en las clases anteriores, que las escrituras o los textos son infalibles, que no tuvieron errores u omisión, pero eso no es así. Pero claro, es muy fácil decir esto sin demostrarlo. Y en esta oportunidad, en una serie de videos, dándole continuidad a las clases que ya hemos dado aquí en Proyectorion, que ves en pantalla, vamos de la mano de, sobre todo, Antonio Piñero y Mario Javier Sabán, a ir desmontando los mitos y las creencias en torno al cristianismo. Y en este video vamos a tocar principalmente unos 4 o 5 puntos. Como primer punto, Jesús de Nazaret no formó el cristianismo, no formó una iglesia, ni Pablo de Tarso tampoco, aunque Pablo fue el impulsor, el que inició las nuevas ideas distintas incluso al mismo Jesús de Nazaret. Aunque al inicio todos eran judíos, no existía la religión cristiana. Y este viene el segundo punto, en el sentido de que no existía el cristianismo, existían judíos que empezaron a creer en Jesús de Nazaret. Pablo de Tarso y estos primeros judíos creyentes en Jesús creían realmente que Jesús o Yeshua iba a venir pronto, iba a venir en esa misma generación y si acaso en la siguiente. Y eso lo muestra claramente tanto Mario Sabán como Antonio Piñero en sus conferencias que vamos a mostrar en estas clases. Hubo manipulación en el texto para dar a entender que había inspiración divina y que el Espíritu Santo realmente estaba guiando la escritura de estas historias, cuando en realidad eso no fue así. También eso lo explica estos profesores. Y por último, el tema que va a tocar en este presente video es la reescritura y la reinterpretación de la figura y mensaje de Jesús de Nazaret y ajustarlo a los nuevos pensamientos que ya Pablo de Tarso, siendo el primer escritor del conjunto de textos canónicos. Recordemos que el primero que escribió no fue Mateo, el primero que fue dando a conocer a modo de escritura fue Pablo de Tarso, y de ahí de Pablo de Tarso fue que se escribió luego Marcos, Mateo, Lucas y después Juan. Y todo esto lo vamos a ir explicando clase por clase. Sin más nada que agregar, disfruten esta tanda de contenidos que vamos a mostrar aquí en Proyectorion, ahora de cristianismo primitivo. Disfrútenlo. Los judíos que le seguían siendo judíos. No hay cristianismo cuando muere Jesús. Entonces, decir que Jesús fundó el cristianismo es realmente algo erróneo, porque los que le siguieron no se sentían creando ninguna religión. Ahora, entonces pasan los años, llegamos a Pablo, llegamos a la prédica de Pablo, la prédica de Saúl de Tarso. A mí me gusta llamarlo Saúl de Tarso. En general, a mí me gusta llamar por el nombre en hebreo a cada uno de estos, de los artífices de lo que luego se llamó el cristianismo. Y encontramos entonces a Saulo de Tarso, al que ustedes conocen como San Pablo, yendo sinagoga por sinagoga. Claro, cuando un cristiano lee los Hechos de los Apóstoles dice, pero ¿San Pablo no iba a la iglesia? No, porque iglesias no había. Lo que había eran sinagogas, así que tampoco la iglesia cristiana existía en la época de Pablo. Por eso Hechos de los Apóstoles, es la prueba de que capítulo por capítulo Pablo va sinagoga por sinagoga, Shabbat por Shabbat. Y aquí voy a decir algo muy importante, algo que ya es importante. Aunque vamos a llegar al siglo II, tengo que ir haciendo aclaraciones importantes. Imaginen que ahora esto que yo digo es mentira, es decir, que Pablo estaba creando una nueva religión y que estaba además idolatrando a la figura de Yeshua. Ahora imaginemos esa situación. ¿Un rabino lo hubiera dejado entrar a las sinagogas? La pregunta que uno se tiene que hacer cuando lee Hechos de los Apóstoles, ¿qué es? Pablo entraba a predicar que el Mesías era Yeshua en las sinagogas porque los rabinos de las sinagogas se lo permitían. Y si los rabinos de la sinagoga se lo permitían, es que nadie entendía que iba a crear una nueva religión. Esto es como si pasa ahora un señor testigo de Jehová, me invita a mí, que soy adventista,
y seguro no me va a invitar porque está fuera del grupo. ¿Queda claro? Sí, me puede invitar para comer, pero no para predicar, porque estoy fuera del grupo. Si a Pablo lo hubieran creído fuera del mundo judío, ¿ustedes se hubieran imaginado que los rabinos, sinagoga por sinagoga, a la que él iba cada viaje, lo hubieran invitado? ¿Por qué lo invitaban? Porque en verdad era un grupo mesiánico que querían escucharlo dentro del mundo judío. Ahí tenemos la prueba, la tienen en Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, claro, se puede leer Hechos de los Apóstoles pensando, él quería creer el cristianismo, pero yo les aseguro que si los rabinos hubieran creído que Pablo al entrar en la sinagoga se iba a crear una nueva religión y que de esa nueva religión además nos iban a perseguir, jamás lo hubieran dejado entrar a Pablo. Claro. Imagínense, yo como rabino lo voy a dejar entrar a Pablo y sé la historia posterior y sé que me van a perseguir y sé que se va a formar la iglesia, pero ni loco de encontrar a Pablo, porque al final va a ser, su movimiento se va a terminar siendo antijudío. Con lo cual, cuando yo leo Hechos de los Apóstoles, cuando alguien lee Hechos, ¿qué tiene que leer? Tiene que pensar, si Pablo entró a la sinagoga, no era solamente por judío. Pablo iba a predicar que el Mesías era Yoshua, y si lo dejaban entrar, los rabinos estaban de acuerdo en que un judío predique a Yoshua dentro de la sinagoga. ¿Queda claro? Y si dejaban entrar a Pablo para predicar el mesianismo de Yoshua, quedaba claro de que los rabinos entendían que podía haber muchos movimientos mesiánicos que buscaran la redención de Israel y que esto implicaba, era una prueba de que no se estaba formando una nueva religión. ¿Estamos de acuerdo? Así que me parece algo importante el siglo I en este punto. El segundo punto importante es el concilio de Jerusalén del 50, que es un misterio ese concilio, porque en ese concilio no hay ninguna persona que no sea judía. Así que, ¿cómo se explica a un niño cristiano de que el primer concilio de la iglesia eran todos judíos? ¿Ok? Porque todavía no había cristianismo. Porque lo que se está debatiendo en el concilio del año 50 es si los gentiles pueden ingresar o no. ¿Y de qué gentiles hablamos? De los que Pablo encontró en la sinagoga. Porque el problema que tenía Pablo era qué hacía con los gentiles que estaban en la sinagoga. Pablo quería, de alguna manera, llevar jurídicamente al mismo nivel a los judíos y a los gentiles que estaban dentro de la sinagoga. Y esto veía que estaba desequilibrada la situación. El estatus de los judíos, él los veía como privilegiados y el estatus de los gentiles como de segundo grado, de segunda parte. Y entonces dice, pero esto no puede ser. No puede ser que los gentiles tengan un nivel inferior al que se encuentran los judíos. Tenemos que de alguna manera tratar de demostrar de que los gentiles dentro de las promesas mesiánicas se encuentran dentro de Israel. Se encuentran y que alguna vez van a ser llamados dentro de Israel. Por lo tanto, lo que está diciendo Pablo coincide con las profecías mesiánicas de que los gentiles tienen que ingresar. Lo que está haciendo Pablo no se lo ve como antijudío en el sentido de que las sinagogas lo permiten. Lo que está haciendo Pablo no va contra los rabinos y por lo tanto los rabinos le dan paso. Todo lo que hace Pablo se encuentra dentro del marco de la ley, dentro del marco de la Torá, y por lo tanto lo que se le tenía que aplicar a los gentiles es una parte de la Torá que no recayera con todos los mandamientos judíos, con todas las mitzvot. Aquí tenemos una cuestión en Pablo, y es la cuestión que queda abierta. ¿Por qué? Porque indudablemente Pablo pensaba realmente que el reino iba a llegar en esa misma generación. Es decir, era apocalíptico. En ese sentido, él creía que en su propia generación, o muerto él en la generación que le siguiera, el reino se iba a instaurar. Por lo tanto, ¿qué pensamos? Pensamos que él no estaba ocupado en la organización de la comunidad que Pablo iba a dejar. Es decir, Pablo no se imaginó que 2000 años después íbamos a estar aquí tratando de descubrir qué pasó en el siglo I. Pablo creyó que el reino se iba a instaurar en el siglo I y que, por lo tanto, no tenía sentido tratar de resolver lo que pasaba dentro de las comunidades. Sí vio los problemas de las comunidades y vio dos problemas. El primer problema fue de los judíos que entendían que para llegar a la creencia mesiánica había que cumplir toda la Torá. Por lo tanto, eran los que se llama judaizantes en la historia del cristianismo. Es decir, judíos que le decían, usted se tiene que considerar, se tiene que descansar en Shabbat, etcétera, etcétera. ¿Y por qué hacían esto? Porque no podían entender que la profecía mesiánica eran todas las naciones que iban a Jerusalén a orar, pero no necesariamente volviéndose al mundo judío, lo que se llama las leyes de Noé, que sería como un estatus para los gentiles de la legislación de la propia Torá. Es decir, la propia Torá le permitía. Pero claro, esos gentiles estaban dentro de las sinagogas, estaban adscriptos a las sinagogas, muchos siglos antes. Se dice que los gentiles en las sinagogas del Mediterráneo estaban por lo menos 2 o 3 siglos antes. Y aquí viene la otra cuestión.
No es el cristianismo, ni Jesús, ni Pablo el que hace que los gentiles entren en las sinagogas. Cuando leemos en Hechos de los Apóstoles que Pablo va a las sinagogas, se encuentra con los gentiles en las sinagogas. Quiere decir que aquí hay otra prueba más. El judaísmo del siglo I y del -1 era muy abierto a que los gentiles ingresaban dentro de la sinagoga. No dejaba a los no judíos fuera de la sinagoga. No es que gracias a Pablo o a Jesús los no judíos podían ingresar. Es que cuando está Pablo en Hechos ya los vemos a los gentiles dentro. Por lo tanto, es algo muy importante que ustedes piensen que el judaísmo del siglo I antes de Cristo era mucho más liberal que el judaísmo que tenemos actualmente en la apertura hacia los gentiles. Es decir, los gentiles podían participar sobre dos categorías, los prosélitos de justicia o los prosélitos de la puerta. Los prosélitos de justicia son los que estaban en proceso de conversión al judaísmo y los prosélitos de la puerta eran los temerosos de Dios. Bueno, todo esto yo presupongo que lo saben, pero estoy haciendo una pequeña síntesis para decir qué pasó en el siglo I y para entrar en el siglo II. Porque quienes pensaron antes de Pablo aquello que llevó a Pablo 20 años después a formular una teología, es decir, judíos que según los Hechos de los Apóstoles, tras la persecución después de la muerte de Esteban, se dispersan y se van a Samaria, al norte, hacia Fenicia, más al norte de Jerusalén, hacia Chipre, hacia Creta y hacia Libia. Esos judíos empezaron a pensar en una serie de ideas que luego recogerá Pablo y que se transforman en el cristianismo de hoy, pasado el tiempo. Pues la idea está en que, en mi opinión, ese cambio se dio entre discípulos y seguidores de Jesús que no eran en absoluto ignorantes. Si ustedes toman los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, cuando están Pedro y Juan delante de Gamaliel el viejo, el abuelo del Gamaliel II, el rabino, otro de los rabinos grandes del judaísmo, pues el abuelo, cuando él los defiende y cuando los amigos de Gamaliel, los del tribunal, defienden a Pedro y Juan que están predicando la mesianidad de Jesús, y dicen, ¿cómo esta gente están utilizando los textos de los profetas si son iletrados a grammato y gramma, la letra, grafo, escribir, grafía, etc. Estos son agrammato, y es decir, no han ido a una escuela de rabinos, no han visitado una escuela de rabinos. Ahí afirmo, cuando el autor de los Hechos presenta a los discípulos como unos iletrados, lo está haciendo para recalcar la función del Espíritu Santo. Es decir, les hace parecer más tontos de lo que son, para luego resaltar la tarea del Espíritu Santo que los lleva hasta el triunfo final, es digamos los pródromos del triunfo final, que es el paso de la palabra de Dios de Jerusalén hasta Roma. No sé si me he expresado bien. Si yo presento a los discípulos como tontos, evidentemente la acción del Espíritu Santo es muy elevada. Pues bien, estos señores lo que hacen es que al principio no tenían, estos judíos estaban tan convencidos de que iba a venir la parusía. Parusía es una palabra griega que quiere decir presencia, pero se entiende después en el argot cristiano como la presencia de la segunda venida de Jesús. Es decir, cuando Jesús deje el cielo, baje aquí a la tierra, ejecute el juicio final y comienza el reino de Dios, que según Pablo, todo eso que ha hablado Eugenio esta mañana y que es propio de Jesús, un reino de Dios, al menos en su primera fase, en la tierra de Israel, desaparece por completo en Pablo, y ese reino de Dios será solamente ultramundano.
Pues bien, estos señores están pensando que Jesús vive entre ellos. Ciertamente que vendrá enseguida. Vendrá. Y la prueba es que se pasaban todo el día, según Hechos 2, se pasaban todo el día, 2:44, en el templo, rezando y esperando a que viniera el Mesías. Y segunda prueba de que esperaban un reino de Dios inminente, es que vendieron a la baja, según los capítulos 4 y 5 de los mismos Hechos, todas las posesiones que tenían y las repartían alegre e irresponsablemente entre ellos, porque estaban convencidos que el dinero que habían conseguido con la venta de sus bienes les llegaría de sobra sobraría, sí, hasta que viniera el Mesías. ¿Y para qué iban a necesitar más? Alguien puede decir, entonces, ¿por qué este pensamiento sobre Jesús, relativamente cambiado al principio y muy fuertemente cambiado sobre la esencia del Mesías, con Pablo, ¿por qué lo escribieron? No había necesidad alguna que los cristianos primitivos, ansiosos totalmente por la venida de un reino que ocurriría dentro de 10 minutos, ¿para qué escribir nada sobre Jesús? Entonces, no nos explicamos por qué. Sin embargo, se escribieron los evangelios y aquello que dije esta mañana, todas las formas preliterarias y las hojas volantes que contenían historias de milagros, parábolas, etcétera, de las que hablaremos quizás luego. Pues ¿saben por qué? Primero, porque la parusía de hecho se retrasó. No vino inmediatamente. Y segundo, porque de algún modo los judíos tienen una mentalidad, tal como lo podemos ver estudiando a los esenios, que a pesar de esperar un fin del mundo inminente, como los esenios, sin embargo, se dedicaron a escribir aquello que les interesaba para gobernar su comunidad, la comunidad, por lo menos la que estaba alrededor del Mar Muerto, a escribir una regla para ver cómo comportarse hasta que llegara el Mesías. Y se dedicaron a escribir sobre la interpretación de la ley. Y se dedicaron a recoger libros que no eran solo de la Biblia, sino también libros que ellos creían de profetas, que no estaban dentro de lo que creían sagrado, pero que de algún modo les servía para su vida espiritual. En una palabra, quiero decir con esto que los esenios nos dan la pista de que a pesar de que alguien espere el fin del mundo inminente, si no ocurre después de 10 minutos, algo pasa en la cabeza y se puede escribir aquello sobre el Mesías, a pesar de que sigan creyendo de que el fin del mundo es inminente. Sino lo que quiere transmitir Lucas, que el proceso de justificar mentalmente por qué Jesús es el verdadero Mesías, proceso que acabará en Pablo, en sus cartas, en la construcción de los evangelios y en todo el Nuevo Testamento, y al final del siglo II, en la constitución de un canon de escrituras, comienza con una nueva lectura de las Escrituras con otros ojos. En una palabra, el nacimiento del cristianismo como un fenómeno ideológico, es decir, como un conjunto de ideas al principio que no cambia en absoluto la manera de comportarse. Repito, al principio el cristianismo no cambia la manera de comportarse a los seguidores de Jesús, que siguen siendo judíos, que van al templo y que cumplen todas las normas judías. Pero lo que cambia es el proceso mental. Pues bien, ese proceso mental se logra, como dice clarísimamente el texto de Lucas 24, 13, 26,
dice clarísimamente, es un fenómeno exegético. Es decir, el cristianismo como ideología comienza con una interpretación de las Escrituras que es una exégesis. Es el fenómeno que nosotros hacemos ahora. Yo diría, en plan un poco de broma, para defender a la filología y a la historia antigua, que el comienzo del cristianismo actúa exactamente igual como nosotros hacemos ahora, exegizando e interpretando los textos. El cristianismo, o sea, el judeocristianismo, la nueva concepción de un Mesías sufriente, solo nace a través de la Escritura y de la recta interpretación de ella.